Amiguito, ¿tienes problemas con tu tarea? ¿Tienes dudas que no has podido resolver? ¿Tu maestro dio el tema por visto y te puso una película? No te preocupes, el profesor Dante Salazar resolverá tus dudas. Bienvenidos, yo soy el profesor Dante Salazar y estoy aquí para resolver las dudas que sus maestros incompetentes no pueden. Esta semana recibí una carta muy curiosa del pequeño Carlitos. Querido profesor Salazar, en mi clase estamos haciendo una actividad en la que cada niño es un país. Yo quería ser Brasil. Pero me tocó ser Japón. Y eso es raro. Mi hermano mayor dice que sabe mucho de Japón. Pasa todo el día comiendo palomitas, jugando videojuegos y viendo colegialas japonesas en su computadora. Así que le pregunté, pero me quedé con una imagen que no sé si sea la correcta. Por eso me gustaría que usted me explicara qué demonios es Japón. Verás, Carlitos, esa es una pregunta difícil, ya que la imagen que tenemos de Japón y a nuestro país no va mucho más allá de Pikachu. Sin embargo, Japón es un gran país con una historia fascinante, y todo comenzó con el hijo de un dios. Pero japonés. Nadie sabe exactamente de dónde vino el pueblo japonés. Se dice que los primeros habitantes de la isla llegaron de China y Corea, pero su identidad aún es motivo de discusión. Sin embargo, los distintos pueblos de la isla se consolidaron como una sola cultura bajo el estandarte del emperador. Ustedes podrán pensar que es una historia épica. Jimu, tú eres mi hijo. Soy hijo de la diosa Amaterasu y por eso me deben obedecer. Bueno. Pero no lo fue tanto. El emperador estableció la ciudad capital en Nara, hoy Kioto, desde donde gobernaría a partir del 764 a.C. Con el imperio consolidado, los japoneses forjaron su propia identidad, libres de la influencia china. Es en esta época, conocido como el periodo Heian, que surgen grandes tradiciones culturales, como el grabado, la poesía y el teatro no. Los nobles de la corte eran los propietarios de las tierras, pero preferían vivir en Nara, donde podían dedicarse al arte, el teatro y los duelos de poesía. Con los propietarios en Heian, las tierras eran vulnerables, y para defenderlas surgió uno de los personajes más icónicos del Japón. No, el samurái. En un principio, los samuráis eran la mano armada de los nobles. Su labor era proteger al campo y la población, lo que les ganó pronto prestigio y respeto entre el pueblo japonés. Y mientras el nombre de los samuráis se engrandecía, la figura de la corte imperial parecía cada vez más irrelevante. Con el pasar de los años, el emperador se había convertido en un gobernante frívolo completamente alejado de su sociedad. Aquello debilitó al trono, por lo que el resto de la corte vio la oportunidad perfecta para tomar el poder. A través de sucesiones imperiales, las familias nobles se disputaron el poder del emperador durante años, pero para 1185 las intrigas ya no eran suficientes. Las facciones imperiales se enfrentaron en batalla, y para pelear por ellos llamaron a todos los samuráis a su servicio. ¡A las armas! ¿Tú ni siquiera eres japonés? Sí, es cierto. Tú no eres samurái. Sí soy. Tengo mi casco. Eso no es suficiente. El enfrentamiento de las familias imperiales mediante los samuráis, conocido como la Guerra Genpei, tuvo como resultado el fortalecimiento de la clase guerrera. La guerra fue ganada por la familia samurái de los Minamoto, quienes luchaban por un emperador.
Sin embargo, en el momento de la verdad, los samuráis decidieron que eran ellos quienes habían ganado el conflicto y tomaron el poder. Desde entonces, el emperador se convirtió en una figura decorativa. El emperador fue obligado a nombrar a Minamoto el gran gobernante del Japón, título que sería conocido desde entonces como el de Shogun. El shogun diluyó el poder de la corte y lo entregó a los daimyo, samuráis de alto rango que se convirtieron en los señores feudales de Japón. Es en este periodo donde aparecen los samuráis tal y como los conocemos, guerreros honorables al servicio de un daimyo y encargados de impartir justicia entre la gente. Son famosas sus historias de lucha y autodescubrimiento. Los samuráis pasaban su vida entrenándose en el arte de la espada y viajando por el país para probar sus habilidades. Los duelos eran un asunto común. Sí, eran tan honorables que no luchaban sin carta de presentación. Sin embargo, el nuevo sistema tenía un problema. Con tantos daimyo ávidos de poder, pronto comenzaron las guerras internas por la apropiación del territorio. Pero antes de que todo llegara a un punto crítico, los japoneses tuvieron que enfrentar una amenaza exterior: Kublai Khan. Kublai Khan era nieto de Genghis Khan. Aunque él no era tan malo, Kublai había conquistado toda Asia, y Japón era el último país que le faltaba. Así que envió al shogun un ultimátum. O se someten o se los carga. Con amor, Kublai Khan. Pero los japoneses no se sometieron. El shogun encontró la excusa perfecta para unir a los señores feudales y fortalecer la clase militar. Los samuráis olvidaron sus diferencias y se alistaron para pelear contra los invasores. En 1274 llegaron los mongoles, pero no pudieron desembarcar porque un tsunami destruyó su flota. La destrucción de la flota mongola fue interpretada por los japoneses como una señal de los dioses. A la tormenta se le llamó kamikaze, el viento divino, y desde entonces se cree que fuerzas místicas protegen a Japón, aunque a veces no sean muy eficientes. El triunfo sobre los mongoles garantizó la estabilidad del Japón por varios años. En los siglos venideros la cultura se fortaleció, surgieron nuevas manifestaciones artísticas y tradiciones, pero la mayor novedad vino de fuera. En 1543 llegaron los portugueses, los primeros europeos en pisar el país asiático. Los japoneses vieron con interés a los extranjeros, estaban fascinados con sus costumbres y su tecnología. Se introdujeron entonces dos conceptos que cambiarían al Japón para siempre: las armas de fuego y Jesucristo. Eran buenos tiempos, los samuráis tenían cada vez más prestigio, había comercio con los extranjeros y los cristianos eran la novedad. Pero la paz no podía durar para siempre. Tras varias generaciones de gobernantes de las casas Minamoto y Ashikaga, el poder del shogun se debilitó. Aquello fue aprovechado por los señores feudales, quienes cada vez tenían más poder. Se desató la guerra civil. Todos los daimyos se enfrentaron para ver quién se convertía en el hombre más poderoso de Japón. Who is the ultimate daimyo? Pero de entre todos los señores feudales, uno destacó. Oda Nobunaga comenzó como un daimyo menor, pero su genio militar lo hizo escalar rápidamente. Primero mató a sus hermanos para ganar el liderato de su familia. Luego derrotó por sorpresa a varios daimyo que le superaban en número, y por último traicionó al shogun. Además bebía leche de los cráneos de sus enemigos. Y si creemos en los videojuegos japoneses, se convirtió en un demonio volador. Lo cierto es que Nobunaga quería unificar Japón mediante la fuerza. Él era un hábil estratega, y fue el primero en sacarle provecho a las armas de fuego que trajeron los europeos. Tras la batalla de Nagashino, donde Nobunaga utilizó rifles al por mayor, las peleas entre samuráis no volvieron a ser lo mismo.
Pero ni toda su maldad y sofisticado atuendo permitieron a Nobunaga completar su misión. En 1582 fue traicionado por uno de sus generales. Se enfrentaron en un castillo, y cuando el daimyo se atrincheró en la fortaleza, sus enemigos le prendieron fuego. Se quema Nobunaga, mira cómo corre, está ardiendo en llamas. Se quema Nobunaga, era muy malvado, ya no lo aguantaba. Pero el asesinato no quedó impune. Otro de los generales de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, se encargó de eliminar al traidor. Hideyoshi continuó la tarea de su amo, y tras vencer a todos los demás señores feudales, logró la unificación. Se convirtió en el daimyo más poderoso de Japón, y hay que decir que tenía una muy buena opinión de sí mismo. Un rayo de luz dijo a mi madre que traería al mundo un ser privilegiado. Cuando nací, la noche se hizo día, el invierno primavera. Los ríos corrieron río arriba, llovió chocolate y los árboles susurraron mi nombre. Hideyoshi. Todo eso lo decía porque quería ocultar que era hijo de plebeyos. A pesar de haber unido al país y ser el hombre más poderoso, Hideyoshi no podía ser nombrado shogun por el emperador, debido a sus orígenes humildes, y a lo más que llegó fue a Kanpaku, regente imperial. ¿Kanpaku? Todo lo contrario ocurría con el tercer unificador del Japón, Tokugawa Ieyasu. Tokugawa era otro daimyo con ansias de poder. Tras la muerte de Nobunaga salió con Hideyoshi y juntos unieron al país. Tokugawa era de familia noble y afianzó sus relaciones en la corte casando a todas sus hijas con la familia del emperador. Era paciente y tenía puestos los ojos en el título de shogun. En 1598, Hideyoshi enfermó de gravedad. Para asegurarse de que su legado continuaría, en su lecho de muerte mandó a llamar a sus mejores generales, incluido Tokugawa, para que todos juntos hicieran una promesa. Amigos míos, por favor cuiden a mi hijo Hideyori y asegúrense de que se convierta en shogun, porque cuando él nació llovió chocolate y los árboles susurraron su nombre. Hideyori. Y así y así. Sí. Bueno, lo intenté. Apenas murió Hideyoshi, Tokugawa se enfrentó a los otros generales y se hizo con el control del país. Cuando Hideyori creció quiso recuperar el poder de su padre, pero Tokugawa lo derrotó y le obligó a suicidarse. Oh sí, porque el suicidio es una de las cosas favoritas de los japoneses. Para preservar su honor aún en la derrota, solían quitarse la vida. Y el método más popular era el seppuku, el ritual de abrirse el vientre con una daga. No pude defender mi castillo. Seppuku, mi empresa ha quebrado. Seppuku. ¡Me dejó Anthony! Seppuku. ¡No pude rescatar a la princesa! Seppuku. ¡Ya pasé de moda! Seppuku. Goodbye, Titi. Sin Hideyori en su camino y con contactos en la corte, Ieyasu fue nombrado shogun y su familia gobernaría por casi 300 años, convirtiéndose en el clan más poderoso en la historia. El primer objetivo del shogunato Tokugawa fue pacificar el país. Tras la guerra, los daimyo estaban controlados, pero aún temían un conflicto con otros países. Y la principal amenaza eran los cristianos. Los Tokugawa veían a la religión cristiana como una táctica para infiltrar la cultura occidental y después proceder a una conquista militar, cultural o comercial. No es que hubiera pasado antes. Tras una rebelión cristiana que fue sometida en 1637, el entonces shogun Iemitsu Tokugawa decidió cerrar las puertas de Japón a todos los extranjeros, para evitar la contaminación religiosa. ¡Ya váyanse! ¡No los queremos! Por fin se consiguió la paz.
Sin guerra en el horizonte, la cultura japonesa pudo florecer una vez más. Durante el shogunato Tokugawa nacieron la danza, el kabuki, el poema haiku y las geishas. Sin embargo, los Tokugawa temían a la rebelión y por ello establecieron reglas muy estrictas. Por ejemplo, todos los daimyo tenían la obligación de viajar constantemente a la ciudad capital de Edo, hoy Tokio, desde donde eran vigilados. Los daimyo vivían en sus regiones por cortas temporadas, y si el shogun llamaba por ellos, debían acudir inmediatamente. He recorrido todo Japón para servirle, su majestad. ¿Cómo puedo complacerle? ¿Crees que este kimono me hace ver gordo? No. Muy bien, puedes retirarte. Otra de las medidas de control fue asegurar la inmovilidad de las clases sociales. El puesto más alto pertenecía a la clase guerrera de los samurái. Después estaban los campesinos, los artesanos, la gente de oficio, los artistas y en el último peldaño los comerciantes. Y nadie tenía derecho a cambiar de clase social. Curiosamente, los más afectados con este sistema fueron los samuráis. Los samuráis eran nobles guerreros, pero desde la pacificación no tenían mucho que hacer. Sin guerras ni rebeliones, y sin la posibilidad de dedicarse a otra cosa, comenzaron a aburrirse. ¿Y tú ya viste la última obra de Kabuki? Sí. ¿Y te gustó? Sí. Irónicamente, la clase comerciante se volvió cada vez más poderosa. Tenían todo tipo de lujos, y como si fuera poco, solían imitar el estilo de vida. ¿Cuidamos? Sí. La falta de oportunidades obligó a los samuráis a dejar su vida de guerreros y convertirse en los nuevos burócratas. ¿Me puedes sellar mi factura? Por 200 años, Japón mantuvo su estabilidad y permaneció casi inmutable, pero eso no significa que faltaran novedades. Por ejemplo, la figura del shogun se fue transformando con el tiempo. El quinto shogun, Tsunayoshi Tokugawa, fue el primer gobernante sin educación militar. Fue conocido por sus ideas liberales y por su obsesión con los perros. Tsunayoshi nació en el año del perro según el calendario chino, y por eso se dedicó a protegerlos, creando perreras y estableciendo penas a quienes los maltrataran. Podría decirse que incluso los caninos tenían más garantías que las personas. How much is that dog in the window? The one with the waggly chair. Tenemos hambre. ¡Quítate tú! ¡Ay, un perrito! Y así todo parece indicar que nada cambiaría en Japón, hasta que en 1853 recibieron la visita de... ¿adivinen quién? Los estadounidenses arribaron a las costas de Edo con el objetivo de comerciar con Japón, le gustara al shogun o no. La expedición fue dirigida por el comodoro Matthew Perry, quien apareció con una enorme flota de buques de vapor y cientos de soldados. Los japoneses estaban impresionados y aterrorizados. Perry llevó un ultimátum. O abren su país al comercio o se los carga. Ja, ja, ja. Perry se marchó prometiendo que regresaría en primavera por la respuesta. La reacción de los japoneses fue unánime. Los daimyos se dividieron en dos bandos. Algunos querían pelear contra los invasores y otros preferían aceptar las condiciones de Perry y así evitar la guerra. Al final, el shogun decidió pactar con los estadounidenses y abrió sus puertas al comercio con América y Europa. Ja, 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 soy tan malvado. Aquello marcó el principio de la occidentalización del país. Los japoneses, aunque resentidos con los extranjeros, también estaban maravillados con sus costumbres y de alguna forma comenzaron a adoptarlas. Instauraron el sistema capitalista, pero desde una visión tradicional japonesa, guiada por el honor y la disciplina, lo que a la larga los convertiría en potencia mundial, punteros de tecnología y creadores de videojuegos, caricaturas y robots gigantes. Como verás, Carlitos, los japoneses son una cultura ancestral, con valores propios muy arraigados y altamente tradicionalistas, pero al mismo tiempo son versátiles y tienen la habilidad de asimilar otras culturas y resignificarlas en sus propios términos. Por eso, cuando hablas de Japón puedes ver cosas así y otras así. Así que siéntete orgulloso de representar a Japón, porque en ningún otro lugar podrás encontrar juntas todas estas cosas.
空にそびえる黒金の城スーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心パイルダウン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだプレストファ